Está con nosotros el embajador Alan Solomon. Muy buenos días, embajador. Como siempre es un placer recibirle. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted aquel 11 de septiembre de hace 10 años? Yo estaba en un avión. Había salido del mismo aeropuerto del que había salido uno de los aviones que llegó a las Torres Gemelas. Llegué a Washington, venía de Boston a Washington, y vi que la primera torre había sido golpeada por el avión, y tenía una reunión en el Capitolio, en el Senado, y cuando llegamos al Capitolio, la oficina del Senado estaba siendo evacuada. Todo el mundo estaba saliendo horrorizada y oímos una explosión, vimos cómo salió una columna de humo y resultaba que era el Pentágono. Pues eso fue una mañana con mucho miedo. Llamé a mi familia, dije que estaba bien e intenté adivinar qué es lo que estaba pasando en realidad. Todos recordamos dónde estábamos en ese día. Es probablemente la pregunta que más hemos lanzado los medios de comunicación estos días. Estaba en Washington el embajador y recuerda bien lo que ocurrió porque también fue una de las ciudades afectadas por esos ataques. Hemos dicho antes, lo comenta mucha gente, cómo Estados Unidos, pero también el mundo, perdió la inocencia aquel día. ¿Qué lección cree que ha aprendido su país de aquella mañana tan terrible? Creo que la lección más importante es que hay algunos valores que son valores universales, que se vieron sometidos a un ataque ese día: la libertad, la democracia, los derechos humanos, y esos valores han sobrevivido. Y creo que casi todo el mundo cree que esos valores son suyos, son de todos. Esto es lo que hemos visto estos 10 últimos años, que esos valores hoy son más fuertes que incluso antes. Lo que muchos piensan es que con la perspectiva de los 10 años sí se pueden sacar lecciones de lo que se ha hecho mal. Aquí se ha comentado también cómo se miró hacia Irak y hacia Afganistán finalmente, y lo hemos comentado con usted también, Bin Laden estaba en Pakistán, pero también esas guerras, además de mucho dinero, han costado muchas vidas. ¿Se puede hacer autocrítica de lo que hizo el gobierno norteamericano aquellos días, ordenar ataques contra otros países? Creo que lo que hemos hecho desde entonces es, en primer lugar, hemos sido más conscientes de que un pequeño grupo de fanáticos puede tener acceso a un poder destructivo que supone la tecnología moderna y puede hacer mucho daño a gente inocente. Por eso hemos adoptado medidas sensatas para proteger nuestra seguridad. Por eso creo que hoy nuestra capacidad de autodefendernos, de protegernos de ese tipo de ataques, ha mejorado enormemente. Por suerte no ha habido una repetición de estos ataques, pero el terrorismo sigue siendo una preocupación. Pero creo que hemos aprendido a protegernos mejor. Nosotros, como sabe usted, ayer hubo alertas, y el hecho de que hayamos tenido acceso a esta inteligencia nos han permitido adoptar medidas para asegurarnos de que no ocurría nada. Y el hecho de que no ocurrió nada es el signo de lo que hemos hecho estos 10 últimos años. Ha calificado, embajador, de medidas sensatas las decisiones que se tomaron. Yo le preguntaba por la autocrítica. Me gustaría saber qué piensa el embajador Solomon, que tiene cierta relación con el presidente Obama, si cree que el presidente Obama hubiera afrontado exactamente igual que Bush un día como aquel. Es cierto que es fácil quizá criticarlo con el tiempo sabiendo lo que ha pasado en Irak y Afganistán, pero ¿usted cree que Obama hubiera tomado las mismas decisiones, que hubiera usado el mismo lenguaje, que hiciera lo mismo que Bush? Creo que todos nosotros siempre podemos aprender de la historia y mejorar. Y creo que una de las cosas que hizo el presidente Obama cuando llegó al cargo fue decir que se iba a comprometer al principio de respetar el Estado de Derecho, de que Estados Unidos se adheriría a ello por medidas que quizás se adoptaron en el pasado que no eran coherentes con nuestros valores. Lo que aprendimos es que nos podemos proteger, pero también proteger nuestra forma de vida y las cosas que todos queremos. Y sin embargo se le sigue echando en cara al presidente Obama que Guantánamo, una de sus promesas, continúa abierto. Probablemente es el símbolo de lo que representaba Bush también aquí en Europa, ¿no? Las torturas se seguían permitiendo durante la era Bush. ¿Obama ha defraudado en eso?
En primer lugar, creo que una de las imágenes que tenemos que recordar de ayer, de la celebración del 10º aniversario del 11 de septiembre, es que el presidente Obama y el expresidente Bush estuvieron en Nueva York rindiendo homenaje, recordando a las víctimas de ese día y también rindiendo homenaje a la valentía de los que primero respondieron al ataque. Y también el hecho de ser conscientes de que Nueva York, de que Estados Unidos, somos un país resistente. Nueva York es una ciudad resistente que se ha reconstruido a sí misma desde ese día. Como sabe, el presidente ha hecho un gran esfuerzo para cerrar Guantánamo. Ha tenido una oposición difícil, por eso se ha detenido de momento, pero él sigue comprometido con esa idea. Pero de momento no lo ha logrado aún. Parece que la realidad le impide a Obama llevar a cabo alguna de sus promesas. Por cierto, le dolió que ayer, no sé si el verbo quizás sea ese, pero le sorprendió que ayer recibiera más aplausos Bush en la zona cero que el presidente Obama, que hace unos días comentábamos aquí cómo había subido en las encuestas por Bin Laden. Ayer, desde luego, Bush fue alabado por la gente que estaba en la zona cero. Yo estaba en el Parque Juan Carlos I con los príncipes de Asturias, la ministra de Asuntos Exteriores y el alcalde de Madrid, recordando aquí en España a las víctimas, no solo del 11 de septiembre, sino también las víctimas del terrorismo en todo el mundo, incluyendo las víctimas que murieron el 11 de marzo de 2004. Por eso me perdí la cobertura de lo que pasó allí, pero creo que todos los estadounidenses estuvieron unidos a la hora de recordar lo que ocurrió, y todos los estadounidenses están unidos a la hora de preservar los valores que fueron atacados ese día. Dígame, embajador, antes ha hablado de medidas sensatas, también se habló mucho de la seguridad interior de Estados Unidos, no solo las pegas que se pone a la hora de viajar, ya sabe que son muchas las quejas en los aeropuertos, las medidas de seguridad que han podido impedir, como ha dicho usted, otros ataques, pero si se restringieron las libertades civiles de muchos ciudadanos cuando se apostó por una mayor seguridad. ¿Cree que eso ocurrió así, que muchos han tenido que sufrir las consecuencias de aquellos atentados siendo inocentes? No creo que resultase fácil responder a lo que ocurrió el 11 de septiembre. Sin duda fue un shock para todos. Y hemos aprendido a lo largo de los años cómo podemos adoptar medidas adecuadas para proteger nuestra seguridad, para protegerla, sin poner en peligro los derechos de los ciudadanos y de la democracia. Esto no es algo que se hace automáticamente sin, digamos, ensayo-error, por decirlo de alguna manera, pero creo que hemos hecho un trabajo bastante bueno a la hora de proteger nuestra seguridad sin infringir, sin dañar los derechos de los ciudadanos. Le voy a pedir que escuche lo que ha dicho el presidente de Irán, Ahmadinejad. Ha hablado justo en el aniversario de este 11 de septiembre y él habla de lo que aquí en España conocemos las teorías de la conspiración. No sé si ha podido escucharlo, vamos a oír lo que ha dicho Ahmadinejad. El 11 de septiembre fue un juego planeado para tocar la sensibilidad de la gente y así encontrar una excusa para lanzar ataques en la región islámica y ocupar Afganistán e Irak. El presidente de Irán cree que Estados Unidos puede estar detrás y no es el primero ni probablemente el último que lo dice. ¿Qué piensa, embajador? Bueno, usted entrevistó al presidente de Irán, por eso quizá usted siente mejor cómo pueden ser algunas de sus teorías, puede conocer mejor, pero es algo ridículo, desacreditado lo que ha dicho. El hecho es que Irán representa un gran peligro para Estados Unidos y para los países que quieren la paz en todo el mundo. Creo que esa opinión y los valores que defiende el presidente de Irán están cada vez más aislados, cada vez tienen menos crédito, y lo que estamos viendo, sobre todo con la primavera árabe,
la gente que ha pedido, que ha exigido democracia, libertad, el respeto a los derechos humanos, que es exactamente lo que el presidente de Irán está en contra. Ha mencionado la primavera árabe. El presidente de Irán, por cierto, lanzaba un mensaje al presidente sirio para que parara la opresión a su pueblo. Lo hablamos aquí hace unos meses, pero quiero preguntarle de nuevo, ¿por qué Siria está fuera de cualquier medida de presión mayor y no lo ha sido Libia y otros países? ¿Por qué en Siria no se decide algo más contundente? Porque pasan los meses, continúa la represión y seguimos conociendo que hay víctimas todavía. Sin duda, y el gobierno de Siria ha actuado de una forma totalmente como una barbarie, haciendo que el ejército se girase contra los civiles en ese país que estaban expresando su derecho, sencillamente, su deseo de libertad, de una forma totalmente no violenta. Por eso la secretaria de Estado Clinton y el presidente Obama han dicho repetidas veces que cada situación es diferente. Pero el hecho es que el gobierno sirio y el líder sirio está cada vez más aislado. Estados Unidos ha impuesto sanciones al gobierno de Siria, al igual que ha hecho la Unión Europea. El gobierno de España también ha expresado su opinión al respecto y sin duda ha llegado el momento de que Assad se vaya y dejar al pueblo sirio que decida su propio futuro y detener lo que es una barbarie de ataques sobre los ciudadanos. ¿Y a qué cree que está esperando la comunidad internacional, Europa, Estados Unidos? Porque ha llegado el momento, es una de las frases que usó también Hillary Clinton para definir la situación ahora mismo, pero Assad no se mueve y nadie da un paso más. Bueno, no creo que nadie esté haciendo nada más. Un paso más. Como he dicho, creo que las circunstancias no se dan las circunstancias para el tipo de acción que quizá usted está sugiriendo. Una de las cosas que creo que hemos aprendido de Libia es la importancia de crear consenso en la comunidad internacional para adoptar determinadas medidas. Ahora estamos tomando los pasos diplomáticos necesarios para intentar conseguir ese mismo tipo de consenso respecto a Siria. No estoy seguro de haberlo conseguido, pero el hecho de que el presidente de Irán haya criticado al gobierno de Siria es un indicador de hasta qué punto se ha quedado aislado este régimen de Siria. Dígame, embajador, una pregunta concreta, así que le pido también una respuesta concreta. ¿Cree que el gasto impresionante militar que se hizo después del 11S... ¿No le he dado respuestas concretas? Un poco más, vamos a pedirle un poco más. No, me refiero al gasto militar que se puso en marcha tras los atentados del 11S en varias guerras y de otro tipo. ¿Cree que ha podido influir en la crisis que vive ahora mismo Estados Unidos? Más allá de la parte financiera que ha afectado a otros países, ¿cree que ese gasto militar, si hubiera sido menor, hubiera podido dar más aire ahora a los Estados Unidos económicamente? El hecho de todo esto es que las guerras de Irak y de Afganistán han sido muy caras, sí, pero lo que prometió hacer el presidente Obama, estamos acabando con nuestra participación militar en Irak, estamos acabando con esa guerra. Y hemos planeado también retirar las tropas de Afganistán, tal y como dijo el presidente Obama en su discurso de este fin de semana en la radio sobre el 11 de septiembre. Ha llegado la hora de que algunos países se construyan, digamos, dentro de su propio país, intentar usar su economía, restaurar el crecimiento económico y ampliar la prosperidad para todos. Por eso estamos tomando medidas, al igual que el gobierno de España, para reducir nuestro gasto, nuestro déficit, y centrarnos en garantizar que nuestra propia población tiene las oportunidades y la prosperidad que necesita, que desea y que se merece. Lo cierto, embajador, es que las medidas lanzadas por Obama, propuestas por Obama, no son muy parecidas a las europeas. Él habla de estímulo, aquí se habla enseguida de recortar. El plan de estímulo del empleo del otro día, el que presentó, cree que va a tener el apoyo de los republicanos, porque parece que de nuevo el país está dividido en ese sentido. No sé si la realidad también aquí le va a frenar a Obama una de sus propuestas.
Es cierto que hay profundas divisiones políticas en mi país. El presidente puso sobre la mesa hace una semana un plan de empleo, un gasto de casi cerca de $500,000 para crear empleo, para que los americanos volviesen a trabajar. Todas las propuestas que está sugiriendo ahora son propuestas que han tenido el apoyo de los dos partidos políticos en el pasado. Y de hecho, si escuchan lo que dicen los republicanos, creo que tienen un tono más conciliador y han expresado su deseo de trabajar con el presidente para identificar zonas donde hay compromiso, donde hay acuerdo, porque todos sabemos que el mayor reto al que se enfrenta Estados Unidos es hacer que nuestros ciudadanos puedan volver a trabajar y restaurar el crecimiento económico, al igual que en España. ¿Cree que la crisis se va a llevar por delante al presidente Obama, que no va a poder optar a una segunda reelección? Aquí en España estamos hablando de encuestas. Las encuestas para Obama, desde luego, son muy malas ahora mismo allí. ¿Cree que va a poder continuar en la Casa Blanca? Hace mucho tiempo aprendí que es difícil predecir el futuro en política. Yo confío mucho en el presidente Obama y en la forma en la que está liderando no solo a Estados Unidos, sino al mundo, y creo que será reelegido. No me arriesgaría a adivinar sobre el futuro, por ejemplo, con la política española. Bueno, aquí lo tiene fácil, ¿eh? Aquí las encuestas se lo dan fácil. Tampoco con el futuro de la política de Estados Unidos. Aquí, quizás es más fácil para ustedes. Si se leen las encuestas, sí. Dígame, por cierto, ve a Perry, al gobernador Perry, enfrentándose a Obama. Ahí tiene que apostar por alguien. Dígame, de los candidatos republicanos, ¿cree que es el que tiene más posibilidades ahora mismo? Según las encuestas ahora mismo, sería así. También hay un gobernador, el gobernador de Massachusetts, de mi estado, el exgobernador Rumley, que también se considera un candidato viable. He visto hoy en las noticias que la congresista Michelle Bachmann también quiere presentarse con el gobernador Perry en un debate hoy, esta noche. Por eso el Partido Republicano parece que está atravesando un debate político muy vivo para elegir un nominado, al igual que pasó en el Partido Demócrata hace unos años, y pues tendrán que ser los votantes republicanos quienes elijan al candidato. Me pregunta el embajador, igual me gusta, desde luego para los periodistas son una mina Bachmann y alguno más, pero bueno, ahí lo dejamos, Jesús. No sé si por este lado de la mesa queréis seguir con los asuntos de las próximas elecciones a los que se enfrenta Obama, o vamos con la economía, el 11S. Adelante. Bueno, son muy interesantes todos los temas, ¿no? Yo quería recuperar solo un punto que creo que nos afecta a los ciudadanos españoles en relación con la guerra de Irak. Una de las víctimas civiles fue el cámara de televisión José Couso. Sobre ese crimen se han iniciado investigaciones que han acabado en nada, es decir, que se han paralizado siempre por parte de las autoridades norteamericanas. Hubo una comisión judicial que recreó lo sucedido en Bagdad, y los peritos certificaron que se podía haber distinguido perfectamente al periodista de soldados de Saddam Hussein, ¿no? ¿Puede usted comprometerse, en caso de que haya nuevas peticiones judiciales por parte de España, a no bloquear, si el gobierno norteamericano va a facilitar esa investigación? Y sería una forma de demostrar de verdad la autocrítica a la que se refería al inicio de esta entrevista. El caso Couso, que ya sabe que es un asunto que ha preocupado aquí a la sociedad española. Bien, en primer lugar es que el Departamento de Defensa investigó este incidente desafortunado y lamentamos la pérdida de la vida de este periodista. La conclusión
es que hubo una situación de guerra ahí y comunicamos esto a las autoridades españolas. Pero ahora es el sistema judicial español y nosotros hemos respondido de forma positiva a las solicitudes y vamos a permitir, sin duda, que el proceso judicial aquí en España siga su curso. Nosotros respetamos la independencia de su sistema judicial y es un caso que está ahora mismo en manos de su sistema judicial. Claro, lo que pasa es que para que siga su curso esta investigación tiene que producirse esa colaboración allí en Estados Unidos, por ejemplo, para interrogar a los militares acusados, etcétera, ¿no? No es solo la actuación judicial aquí, sino también allí, ¿no? Sí, como he dicho, nosotros realizamos una investigación hace unos años. Creo que este incidente desafortunado ocurrió que en 2003 y nuestro Departamento de Defensa hizo una investigación exhaustiva y no encontramos que hubiese una mala práctica por parte de los soldados americanos. Su tribunal está revisando el caso, esta situación, lo respetamos, pero llegamos a una conclusión diferente nosotros tras nuestra propia investigación exhaustiva. Eso es lo que hicimos. Vamos con Marisa. Sí, embajadora, me gustaría volver un poco a todas las repercusiones y a todos los efectos de los atentados del 11S, y me gustaría saber si cree usted que la población norteamericana sigue viviendo en un clima de islamofobia. Y lo digo porque hace unos días el Instituto Pew, una de estas macroencuestas que publican, revelaba que el 40% de los estadounidenses no musulmanes siguen viendo en los musulmanes a gente que tolera el extremismo cuando no el terrorismo. Me gustaría saber si su percepción es así de la realidad norteamericana. En absoluto, no creo que esa sea la percepción del pueblo estadounidense. El presidente Bush dijo justo después del 11 de septiembre que no estábamos en guerra con los musulmanes, y el presidente Obama, de hecho, ha llegado a las mayorías musulmanas de todo el mundo para intentar construir una mejor relación. No creo en absoluto que Estados Unidos vea a los musulmanes o al Islam como responsables del 11 de septiembre. Sabemos que los que cometieron ese ataque terrorista están más allá de esas creencias. Y nadie cree que sea en la enseñanza del Islam donde vaya eso. La mayoría de la comunidad musulmana en Estados Unidos se siente bastante integrada en Estados Unidos. El presidente celebró un día musulmán en la Casa Blanca hace poco y también rindió homenaje a muchos de los musulmanes americanos que han hecho grandes contribuciones a nuestro país. Creo que una de las grandes fortalezas de Estados Unidos es su capacidad de unir a poblaciones muy distintas, de distintas religiones, de distintas razas, para construir un país más fuerte juntos. Pero, embajador, me reconocerá que esa insistencia del presidente Obama en sus discursos de los últimos tiempos y también ayer anoche en Washington, de insistir en que no están en guerra contra el Islam, tiene que ver con eso que le decía Marisa, esa percepción que sí que puede haber de mezclar terrorismo e Islam. Quizá por eso él insiste en esa idea. I think that there are some people on fringes who do that. Creo que sí que hay gente que sí que hace eso, que dice cosas que están mal, pero no creo que eso represente el sentimiento de la mayoría de estadounidenses. Sin duda no representa la política del gobierno de Estados Unidos. Creo que la mayoría de estadounidenses son personas decentes, que respetan las diferencias, que de hecho celebran el hecho de que viven en un país que es diverso. Y en momentos difíciles, sin duda, se oirán algunas voces
que suenan cada vez más, que tiene un volumen más alto en ese momento, pero que no representa la gran mayoría de estadounidenses. No creo que los americanos sean antimusulmanes ahora mismo, y sin duda el gobierno de Estados Unidos está intentando dejar claro que tenemos un gran respeto por los millones de personas que viven en este planeta que son musulmanes. Nosotros trabajamos en esa relación en la base de un respeto mutuo. Vamos a escuchar, si le parece ya la última pregunta. Fernando Berlín, adelante. Señor embajador, Thomas Friedman ha escrito un ensayo que se llama Eso éramos nosotros, y ahí advierte de la pérdida de hegemonía norteamericana en el mundo tras el 11 de septiembre, básicamente por la reacción. Advierte de que la fatiga belicista ha conducido a una pérdida de supremacía norteamericana en materia cultural, tecnológica, económica. Me gustaría saber si coincide con ese análisis, ¿cómo lo valora? Creo que Thomas Friedman es un hombre muy inteligente, leo sus columnas a menudo, pero no creo que Estados Unidos haya perdido su liderazgo. El cambio más importante al que hemos asistido en el mundo en el siglo XXI es que los problemas a los que nos enfrentamos, los grandes retos a los que se enfrenta Estados Unidos, Europa, España, exigen la colaboración de todos los países. Tal y como ha dicho el presidente Obama, los problemas del mundo son demasiado grandes para que Estados Unidos los resuelva solo. Sin ningún problema se puede resolver sin Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo líder en tecnología, en innovación, es la mayor economía del mundo. Creo que ocupa un lugar de liderazgo muy importante, pero Estados Unidos no puede ejercer ese liderazgo solo. Necesita socios como España, aliados como Europa, y por eso el compromiso de países como China o Rusia, con quienes quizá no tenemos una relación muy cercana, es necesario. Por eso hemos tenido logros bajo el gobierno de Obama. Uno de esos logros ha sido reconocer esa realidad en el mundo de hoy e intentar llegar a todo el mundo para unir a la gente en torno a un conjunto de valores común para que podamos afrontar algunos de esos retos del siglo XXI. Embajador, le agradecemos que haya venido hoy a los desayunos a la televisión pública y seguiremos de cerca si esas promesas y aspiraciones de Obama se cumplen o no en una segunda legislatura. Gracias, embajador. Thank you very much. Muchas gracias.